son de materia de trigonometría y de física cuántica te pueden dar una lección. Este es el aeropuerto Colonia Avenida, es tan grande que tiene aeropuerto y tiene de todo. Estos son los allanamientos que se hicieron y hay un aeropuerto en Colonia Avenida donde salen aviones y donde sale todo tipo de objetos volantes y sin ningún tipo de control por parte de las autoridades oficiales de Chile. Esta red en la isla de Chiloé, esta es la famosa isla de Chiloé, al sur de Chile, y donde se ha determinado, o por lo menos los medios de información aquí han dicho, que ubican la isla en el canal de la Moraleda. En estos momentos ya... Ahí tenéis más prototipos de los que andan volando por ahí, y lo que hace que nuestras misiones de ovnis pues cada vez sean menos viables como reales naves extrahumanas y no como prototipos terrestres. Yo por eso me apoyo mucho en las de las antiguas. Sí. Otra cosa, los satélites Iridium, fijaros que luz dan por ahí, eso es un satélite. Más, eso es una luna que va saliendo y el calentamiento de la atmósfera la distorsiona y nos da una imagen que, bueno, se crea una onda que fijaros qué precioso huevo, y cualquier observador que mira en ese momento me dice un ovni que se está transformando en avión. Hay otra foto a continuación del mismo fenómeno pero menos espectacular. Bueno, y después de estas cosas que se pueden confundir con ovnis, pues vamos a las cosas de la antigüedad de las que hablábamos. En el ángulo inferior, el miedo que puede, y óptimos testigos, a veces muy cercanos, para distinguir una nave terrestre de otra que no lo es. Obviamente, pues, la relación de la ovnilogía con ambos estamentos debe mejorar hasta hacerse lo más estrecha posible. El problema que existe es de credibilidad por un lado y de suspicacia y inseguridad. Para ver las raíces hay que hacer un poco de historia, lo que nos puede servir para ver dónde estamos y por qué. Nos guste o no, los yanquis marcan la pauta de la mayoría de las cosas y no podía ser menos con la ovnilogía. Y de ellos viene el descrédito ante la ciencia del fenómeno. Después del caso Roswell, en el que supuestamente un platillo volante, como se decía entonces, tuvo un accidente y cayó en manos del ejército estadounidense, los militares vieron que los ovnis eran una fuente preciosa de tecnología que no había que compartir con nadie, y la mejor forma de ocultarla era esconder los pedazos, negar el fenómeno y ridiculizar a quien pretendiera defender su realidad. Así pusieron en marcha una serie de proyectos para calmar a la opinión pública, como el SIT, el TIMPLE, el RUCH, el PRIA, el Blue Book, todos dando explicaciones convencionales de los avistamientos o tildando a los selectivos de locos o borrachos. También organizaron en enero del 53, tras la alarma social generada por una oleada que se produjo en el verano del 52, una reunión de científicos, militares y miembros de la CIA, aunque la presencia de estos se mantuvo oculta, llamada el panel Robertson, apellido del físico que la dirigía, que tras un examen somero de algunos casos del proyecto Blue Book, cumplió la función para la que había sido convocada, declarando que aquello no merecía la pena, con lo que se inicia el descrédito del fenómeno anterior. A pesar de todo, una oleada de avistamientos en el 65 hizo que se encargara el análisis del asunto para darle mayor credibilidad a una comisión de la Universidad de Colorado dirigida por el físico Edward Condon, al que se había encargado que lo diera, y así lo hizo, tras 2 años de investigación, y a pesar de no haber podido explicar un 30% de los casos analizados, lo que motivó las protestas de algunos miembros, como José Cañí, que se retiró de la comisión. El inmerecido prestigio del equipo Condon hizo que a partir de sus conclusiones la ciencia oficial norteamericana declarara tal el tema OVNI, y por contagio lo mismo hizo la propia. Para la ciencia quedó así el fenómeno OVNI reducido a una serie de fenómenos meteorológicos o físicos mal comprendidos o interpretados y alucinaciones de personas de imaginación calenturienta. Por otra parte, como habéis visto un poco, y Rafa ya me ha dejado la entrada, el fenómeno OVNI tiene un aspecto, una dimensión sociológica, religiosa, espiritualista, digamos, y lo dice muy bien el profesor André Lagos, antiguo presidente del Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, en el preámbulo del informe Cometa, del que hablaremos luego, que dice:
sobre esto, que el interrogarse sobre la existencia de seres extraterrestres que nos visitan da la cuestión a una dimensión sociológica, periodística e incluso religiosa, que es un espacio que no es el de la ciencia y sus métodos, y la existencia misma de esa dimensión es lo que suscita en la comunidad científica reacciones de rechazo. Realmente, Rafa, a ti te oye un científico de esos de probeta, laboratorio y tal, y dice, pues este tío es un alucinante. No, es que está fuera de ese ámbito, la ciencia está a lo que está. Los científicos tienen sus temas de investigación que absorben todo su tiempo y un prestigio de mantener esos temas, pues claro, la universidad es la que los asigna y si no fuera. El tema OVNI podría ser objeto de alguna tesis doctoral, pero evidentemente de momento ningún licenciado que la escogiera lograría doctorarse, salvo si acaso en psiquiatría o sociología. Sin embargo, como os decía antes, los avistamientos se producen ante todo tipo de personas, y así astrónomos, físicos, biólogos, etc., han sido testigos de lo imposible o han mantenido el apasionamiento juvenil por el misterio, por lo que en el mundo de la ciencia no está descartado el tema, mucho menos, por lo menos a nivel particular. Eso lo hemos visto también en otras cosas. La seriedad y equilibrio inatacables de muchos testigos y la tenacidad y prestigio de muchos omnílogos van haciendo que a lo largo de los años las puertas vayan abriéndose poco a poco, y así el fenómeno OVNI ha podido ser debatido en foros universitarios incluso a muy alto nivel. Prueba de ello es el informe Sturrock, presentado a principios del verano del 98, titulado Evidencias físicas relacionadas con informes OVNI, patrocinado por Lawrence Rockefeller y redactado por científicos de las prestigiosas universidades de Princeton, Stanford y Cornell y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, así como de otros organismos norteamericanos y europeos coordinados por Peter Sturrock, profesor de Stanford. Se examinan en él una serie de casos en los que hubo interacción física con los testigos o el medio, también fotografías y filmaciones, llegándose a la conclusión de que no pueden ser explicados por causas convencionales, aunque tampoco prueben la existencia de tecnologías extraterrestres tras ellos. Pero lo que nos interesa es que científicos de prestigio se han ocupado del tema y lo consideran merecedor de estudio, igual que sucede con los integrantes del equipo Cometa, que el verano del 99 entregaron a las más altas autoridades francesas, presidente de la Nación y primer ministro, un informe titulado Los ovnis y la defensa, ¿a qué debemos prepararnos? En este caso, los autores son científicos y militares y el contenido mucho más rotundo, como luego veremos, con lo que no cabe dudar de la importancia del informe para el cambio en la apreciación del fenómeno OVNI y, por tanto, en el desarrollo de su investigación. En España fue un hito omnilógico la acogida que dio la Universidad Complutense en agosto del 92 a los no identificados mediante el seminario dirigido por JJ Benítez, Grandes Enigmas los OVNI, al que incluso acudió el Ejército del Aire, representado por el entonces Teniente Coronel Bastida, para anunciar la desclasificación de los expedientes OVNI en su poder, que luego serían los militares. Los militares, en general, han sido un grupo aparte de la sociedad hasta hace muy poco y todavía lo son, más de lo que sería de desear, aunque el ambiente vaya cambiando con rapidez, sobre todo en los últimos tiempos. Muchos son hijos de militares y estudian durante su niñez en colegios militares. Luego ingresan de una manera que no se parece a la universitaria, más que se aprenden cosas. Y cuando terminan, pues se casan enseguida, muchas veces dentro del grupo, y se van a vivir a bloques de casas militares que ya están desapareciendo, ya prácticamente se están metiendo todas, y si siguen solteros se van a los pabellones de bases cuarteles. Viven pues en un mundo cerrado, al margen de las ideas y preocupaciones del resto de la gente, porque apenas se relacionan con ellos. Sus valores son la disciplina, la obediencia al superior, el compañerismo, el sacrificio, el honor, etc. Su misión es la guerra, ya sea defendiendo o atacando, y se pasan la vida preparándose para ello. La guerra es algo terrible, deshumanizado, pero la muerte de niños se llaman daños colaterales. Es algo que un ser civilizado no puede asumir. Y por tanto hay que disfrazar como un juego lejano donde hay ideas y objetivos, pero no son seres humanos. Los militares tienen un poco de alma de niño a la hora de enfrentarse con estas cosas, y yo creo que es por eso. Y no es de extrañar pues que a los militares sean ajenas cosas como la tolerancia, el sentido crítico para dudar de lo establecido o salirse de lo que marcan las ordenanzas, estaría bueno, o los procedimientos operativos, el confiar en civiles y cosas así que son normales pues, para los demás. Son como son porque el sistema los hace así. Y los hace así porque para la guerra no se puede ser de otra manera.
¿Os imagináis lo que sería una batalla si cada bando empezara a pensar que es primavera? Que los del frente tienen madre y novia, y que les importa un pito lo que los políticos de turno hayan decidido que hayan que defender. Joder, es que sería la verdad de Gila. Y entonces, pues no. El sistema es el que es, y entonces tienen que ser como son. Y mientras el sistema no nos diga que hagamos el amor en vez de la guerra, pues hay que aguantarlos y acercarnos a ellos a su manera. La verdad es que son buena gente, por lo menos los españoles, que son los que yo conozco y con los que confío. Si confían en ti, pues te cuentan cosas, te cuentan sus experiencias en los aviones, si han hecho algún informe, cosa que les cuesta mucho, porque hay que rellenar un montón de papeles, como digas que tú has visto volando por el aire, que no está identificado. Tengo aquí la IG-45, que es lo que tiene que hacer el ejército cuando hay un caso OVNI, y realmente pues es un cuestionario que más del grupo ecológico copiaría con gusto. Entonces, pues bueno, te cuentan, te fotocopian las cosas y tal, pero bueno, no tienen muy claro y realmente no está muy claro que puedan hablar de ello. Ha habido la cosa de la desclasificación y entonces pues el tema es de relativa a la libertad, pero restringo lo de la libertad porque existe una ley que prohíbe a funcionarios y militares hablar de lo que conocen en virtud de su cargo. Y de ahí surge esa inseguridad, porque normalmente no pasa nada, pero pueden expedientarlos si cuentan sus cosas o te las dejan fotocopiar. En países donde el ejército tiene a mano científicos, tecnología y dinero suficientes, como el caso de los Estados Unidos, surge la tentación de la retroingeniería, es decir, de intentar reproducir tecnología OVNI a partir de restos o estudiando sus acciones. Esto lleva inmediatamente a declarar el asunto top secret, lo que tenía cierto sentido en tiempos de la Guerra Fría. Ahora, aunque hay países que siguen viendo posibles enemigos en todas partes, sobre todo si llevan turbante, la comunidad europea parece más relajada al respecto y más dispuesta a no dejarse influenciar tanto por su socio militar del otro lado del Atlántico, por lo que las iniciativas como la de Cometa pueden ir dando sus frutos. Paso ahora a resumir este informe, que me parece fundamental para el futuro de las investigaciones en Europa, aunque resulte un poco arriesgado en algunas de sus afirmaciones. La verdad es que, aparte de los Estados Unidos, digamos que bueno, la influencia que tiene trabajaron en él entre otras personas, tres ingenieros, un físico, un general del ejército del aire, un almirante, un comisario de policía y un doctor de ciencia política de Estado. El informe ocupa unas 90 páginas y en esas 90 páginas hay preámbulo, dos prefacios, tres partes y terminamos con eso. En el preámbulo, André Labón, antiguo presidente del Centro Nacional de Estudios Espaciales Franceses, expone la necesidad de despojar al fenómeno y de su ángel de France. Los 5 son de la aeronáutica mundial, con múltiples testigos y detección radar verdaderamente impresionantes, 3 de observación desde el suelo y 4 puntos cercanos en Francia. Y luego también analiza 2 casos que se explicaron por causas convencionales como contrapunto, ¿no? En la segunda parte, estado de los conocimientos, se habla de la organización de la investigación OVNI en Francia, que realiza el Centro Nacional de Estudios Espaciales. Realmente Francia es prácticamente el único país que tiene alguien dedicado a estudiar a los OVNI. Porque si tú hablas, yo he hablado con el hoy coronel Bastida muchas veces, de decir, oye, ¿por qué no dedicáis los radares y todos estos rollos que tenéis para vigilar esto, dedicarlo también a la vigilancia de OVNI? Y dice que no tienen ni personal ni dinero. Las frecuencias de los radares te sacan fuera muy rápido, los muy lentos, porque están hechos para detectar aviones y también en ciertas altitudes. Entonces, realmente tener un organismo oficial dedicado a estudiar OVNIs es una cosa muy importante que recomienda a las naciones este informe, pero claro, de momento digamos que lo tiene en Francia y disfrazado de algo como para estudiar la entrada de basura espacial y todo eso. También este estado de los conocimientos expone los posibles métodos de propulsión de naves extraterrestres dentro de lo que puede extrapolar nuestra ciencia actual, como la magnetohidrodinámica, y cómo podrían suceder las paradas de vehículos y parálisis de personas, que serán en tantos casos, analizando también distintas hipótesis.
También habla de distintos países, cómo se lleva la investigación. En Estados Unidos pues habla de desinformación y comenta el libro del coronel Philip Corso, The Day After Roswell. Y bueno, la verdad es que pone bastante mal a los norteamericanos. En la tercera parte, los ovnis y la defensa, que corresponde efectivamente al título del informe, después de establecer hipótesis sobre las posibles intenciones de los extraterrestres y la repercusión que el fenómeno ovni debe tener sobre el comportamiento oficial de los estados, analiza las implicaciones en la aeronáutica, en la ciencia y tecnología, así como en la política, la religión y los medios de comunicación social. Y como ejemplo expone la forma lógica en que los terrestres nos comportaríamos cuando la exploración espacial sea un hecho y encontremos otras civilizaciones más o menos desarrolladas que la nuestra. En fin, el informe creo que es importante, sobre todo porque son científicos y militares que están dirigiéndose a los gobiernos para que tomen una postura clara de apoyo a la investigación del fenómeno. Yo con estas palabras lo que he querido daros es, como cualquier actividad humana, pues la investigación se desarrolla en unos ámbitos que hay que aclarar cómo funcionan y espero haberlos aclarado un poquito. El que esperara que hablara más de los militares o que contara grandes novedades, pues no, yo me he dirigido al público de Montalbán, no a vosotros investigadores puntillosos que queréis fusilar a todos los militares hasta los nuestros, que no son tan malos. Unas cuantas cosas porque ha sido magnífica, realmente ha estado al día. Has dicho cosas que